Estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a terminar la serie de Hechos y no palabras después de 10 semanas, hoy es la semana 10, en que vimos todo el libro de Hechos en 10 semanas. Entonces, primero, ¿me acompañarías a orar para entregarle este tiempo a Dios? Señor, te quiero dar gracias porque esta mañana nos permites venir a adorarte, venir a encontrarnos con tu presencia. Concédenos, Señor, ese gozo y esa paz de sentirte junto a nosotros. Espíritu Santo, que sea tu voz la que hable a nuestros corazones y pueda tocar lo más profundo de ellos. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y creo que ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Soy José Manuel, soy parte del Ministerio de Jóvenes, servidor de esta iglesia. Y quiero empezar a platicarte tomando lo que vimos la semana pasada. Vimos el capítulo 26 del libro de Hechos y es la historia que prácticamente le pasa a Pablo en cada uno de los lugares en los que está, en cada uno de los capítulos en los que lo vemos. Si quieres seguirme, puedes descargar las notas de la predicación en el QR. Entonces vemos que Pablo está en juicio. ¿Qué es lo que pasa? Los líderes judíos ya estaban hartos de Pablo, pero no tenían argumentos suficientes para matarlo ni para hacerle nada. Contrataron un abogado que ya vimos que chafió durísimo hace un par de semanas. Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan con los romanos. Pablo es llevado a Cesarea, es llevado a una corte y el rey en ese momento dice, pues yo no encuentro ningún motivo para que este hombre necesite o debamos matarlo. El reinado de este hombre termina, llega otro rey y luego llega un amigo del rey, el rey es Agripa. Y llega un hombre muy importante, muy reconocido en ese momento en el imperio que se llamaba Festo. Y quiero empezar a leerte en el capítulo 26, a partir del verso 19, dice esto. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Pablo había narrado los hechos de lo que le había sucedido en el camino a Damasco cuando él escuchó la voz de Jesús. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó, Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura, ya se te fundió el cerebro, Pablo. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Por este momento, ya el desenlace de Hechos y de la vida de Pablo, en el momento en el que los líderes romanos se dan cuenta de que no tienen nada que hacerle a Pablo, dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a regresar con los tuyos. Ya que ellos se hagan bola, sabrá cómo le hacen. Entonces, Pablo sabe que eso implica un gran riesgo para él, porque lo querían matar. Entonces, él decide como ciudadano romano ejercer un derecho que era apelar al César. En pocas palabras, yo quiero que el César tome la decisión de qué va a pasar con mi vida. Y eso implicaba que él iba a ir a Roma. Entonces, apelar al César como tal no era una sentencia, pero sí era un beneficio muy riesgoso que Pablo estaba dispuesto a tomar. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a seguir un proceso sumamente complejo? Porque podían pasar años enteros para que
su caso fuera tomado y se dictaminara qué iba a pasar con su vida. Dijo, no me importa, este es el camino correcto, porque Pablo había recibido un llamado de Dios de que tenía que predicar el evangelio en Roma. Y en ese momento de la historia, Roma era el centro del mundo. O sea, imagínate que el mensaje del evangelio llegara a la ciudad más importante del mundo en ese momento. Y Pablo entendía la relevancia de esto. Pero sobre todo, Pablo, en lugar de enfocarse en todas las personas que se habían salvado, en todas las personas que se habían convertido, en todas las iglesias que había plantado y líderes que se habían levantado, en lugar de enfocarse en todo eso, Pablo tenía una sola cosa en mente. Y era cuántas personas más Dios podía alcanzar. ¿Cuántas personas más Dios podía alcanzar? Y así termina el capítulo 26. Lucas está describiendo ya el gran final, muy al estilo de Pablo. Y antes de leerte lo que dice el capítulo 27, te quiero leer una frase que dijo Armando la semana pasada. La única manera de llevar una vida con una fe intensa es llevar una vida sin miedo. La única manera de llevar una vida con una fe intensa es llevar una vida sin miedo. Y Lucas relata esto de manera magistral en el relato del viaje a Roma. El capítulo 27, verso 1 dice esto. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Y es muy importante decir que Lucas está escribiendo esto como si él hubiera estado presente, que sí estaba presente. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. El clima se comenzó a poner feo, básicamente. Me voy a saltar algunos versículos. Yo me imagino que fue algo así como lo que pasó el sábado pasado, ahí por Plaza del Sol. Yo creo que a Pablo y a sus amigos les tocó ver el tinaco, que iba ahí flotando. Y el verso 10 me encanta. Pablo era un gran evangelista, un apóstol y todo lo que tú quieras, pero como que no era muy bueno haciendo amigos. Ojo lo que dice el verso 10. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. O sea, ¿cómo se le ocurre a Pablo? Es como si yo tengo últimamente muy malas experiencias en los aviones. Algo me pasa. El año pasado fui a Cuba y estuve como 1 hora en el famoso cuartito. Me basculearon todo, sacaron todo de mi maleta, de mi cartera, todo. Hace unos meses de que venía regresando de Houston, por poquito y me sacan del avión porque me había tocado en salida de emergencia. Ya ves que te preguntan de que estarías dispuesto a ayudarle a alguien, si no sé qué es, si se le atora la galleta, no sé. Y yo pues no le entendía a la chica y yo me quedé, ¿qué? Me dice, no, tú no, salte. Y yo así, ¿qué onda? Y al final pues sí pude subir al avión, pero estoy medio salado con los aviones. Pero imagínate que alguien en tu avión, un fulano X, se para y dice, señores, nos podemos morir, esta cosa se puede caer y muy probablemente terminemos en una isla desierta. ¿Le harías caso? Le vas a hacer caso al piloto, le vas a hacer caso a las aeromosas, a la tripulación. Entonces nadie peló a Pablo, nadie le hizo caso. Pero esto es lo que quiero decirte con esto. Muchas veces en nuestra vida hay alguna persona, hay tu papá, tu mamá, hermano, amigo, líder, pastor, quien tú quieras nombrar, que es una voz que da sabiduría a tu vida y que Dios puso en tu vida para que pudieras evitarte muchos problemas, pero muchas veces no le hacemos caso. Muchas veces a esa persona que tal vez tienes en mente ahorita o en tu corazón y dices, yo debí de haber hecho esto que mi compa me dijo. Al final nadie le hizo caso a Pablo. Verso 13 dice, cuando un viento suave
comenzó a soplar desde el sur. Los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente. Y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Me paso el verso 20 que dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Ellos dijeron, ya valió, o sea, ya nos morimos. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y les dijo: señores, me encanta cómo hay humor en la Biblia y Dios es un Dios alegre. Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. El te lo dije es bíblico, ¿ok? Está aquí. Debieron haberme escuchado al principio. Verso 22, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Se los dije, esto se va a poner feo, pero bueno. Y algo que se ve más interesante es que Pablo no deja de dar ánimos. En medio de una situación tan complicada, no deja de dar ánimos. Yo la verdad no sé qué estuviera haciendo si hubiera estado en ese barco, porque algunos saben, no es secreto, que mis capacidades acuáticas están en un 50%. Es decir, no sé nadar muy bien. ¿Ok? Entonces a mí me daría pavor estar en una cosa así. Subirme a una lancha, no. O sea, si no estoy seguro de que puedo tocar el fondo, no me meto. Entonces imagínate estos hombres que no saben en dónde están, que además un vato loco les está diciendo: podemos morir, pero no se apuren, vienen conmigo, tranquis. Como la cosa está medio rara, ¿no? Está medio... Verso 20 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Para un marinero, ver el cielo y ver las estrellas es todo lo que tiene. Es la forma en la que se ubican en el planeta, es la forma en la que saben a dónde van, y por varios días estos hombres no sabían en dónde estaban. Y ese no es un sentimiento que les haya pasado solamente a estos hombres. Estoy seguro, yo lo he vivido. Ese sentimiento de no saber en dónde estás. Y estar en un problema así, de no saber qué hacer con tu vida, no saber qué hacer cuando te corren el trabajo, cuando algo complicado pasa, cuando te enteras de alguna enfermedad. Muchas veces lo último que hacemos es creerle a Dios. Pensamos en todo, nos preocupamos por todo, le echamos la culpa hasta la planta, nos frustramos, pero lo último que hacemos es creerle a Dios. La vida de un cristiano no es una vida sin problemas. No sé si es la primera vez que vienes o si tienes muchos años congregándote, y si alguien te dijo en algún momento que ser cristiano iba a cambiar tu vida y todo iba a ser color de rosa, lamento decirte que te mintieron. No sé si ubican esos lugares que dicen: pare de sufrir. Esa es una vil mentira, no es cierto. No es cierto. Seguir a Jesús no significa que vas a dejar de sufrir. Probablemente, ¿qué hubiera pasado si Pablo, cuando escuchó a Jesús camino a Damasco, hubiera dicho: hubiera seguido con su vida? Se hubiera ahorrado tal vez mucho de lo que hemos visto en estos capítulos. Pero Pablo estaba dispuesto a sufrir en el nombre del Evangelio, para proclamar el nombre de Jesús, para que personas pudieran ser salvadas. Pablo estaba dispuesto a soportar cualquier cosa. Y no solamente Pablo, vemos a varios personajes, a muchos, a lo largo de la Biblia, que estaban dispuestos a morir.
¿Por cuántas personas tú hoy estás dispuesto a morir? Honestamente. ¿Por cuántas causas verdaderamente estás dispuesto a morir? Y este hombre estaba completamente convencido. Cuando Jesús presenta el principio de toma tu cruz y sígueme, ¿a qué se refiere? Si el evangelio de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, significa algo, significa que aquellos que lo escuchamos, que aquellos que lo aceptamos, que aquellos que hemos decidido vivir una vida de fe, nos hemos grabado ese mensaje en nuestra alma. Y hemos decidido vivir conforme a esos principios. Versículo 24 dice, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. En pocas palabras, mi propósito se va a cumplir, Pablo. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Muy probablemente, aún no lo sabes. No sabes qué es, ¿no? Como que no le hayas la forma. Pero te aseguro que el propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir si eres fiel, si eres constante y si permaneces buscando el corazón de Dios. Verso 25, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. No sé si alguno de ustedes tiene algún amigo de esos que son como miel empalagosos. Por ejemplo, en la mañana estaba Rafa aquí sentado, que ahorita está dando la clase con los teens. Rafa es ese tipo de persona que, aunque tú estés todo agüitado, todo pachichi, todo desganado, si tú te topas con Rafa, ese hombre te va a sacar una sonrisa. De alguna u otra forma. Son ese tipo de personas que aunque esté todo alrededor de su vida desmoronándose, van a sacar alegría de su corazón y te la van a compartir. ¿A qué voy con esto? Cuando tú y yo nos grabamos el mensaje del Evangelio, cuando tú y yo entendemos de qué se trata, estamos sembrando semillas en la vida de otras personas. No necesariamente tienes que pararte y predicar, no necesariamente tienes que salir con una Biblia, agarrar a bibliazos a la gente. Puedes hacerlo en tu trabajo, puedes hacerlo en la escuela, en donde sea que estés. Porque la gente va a ver tu vida, va a ver cómo te comportas, cómo hablas. Va a decir, ¿qué onda con este vato? ¿Qué sabe él o qué se tomó él que yo no me he tomado? Y es en ese momento cuando la gente ve esos detalles en nuestras vidas que esas semillas comienzan a dar fruto. Tal vez hay un amigo al que has invitado a la iglesia por 3 años y medio y aún no te hace caso, pero créeme, en algún momento, en alguna circunstancia, ese amigo tuyo va a decir, creo que lo único que me queda es ir a la iglesia. Tal vez ahí hay algo para mí. La iglesia siempre va a recibir oposición y lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Hechos. Pero hacer iglesia es la única forma de llevar la salvación al mundo. Hacer iglesia y todo lo que hacemos es la única forma en la que las personas pueden salir de una eternidad en las tinieblas y vivir una eternidad junto a Jesús. Y me encanta cómo Lucas, en el libro de Hechos, nos muestra personas como Pedro, como Bernabé, como Pablo, que, no sé, o sea, un corazón encendido, llenos de fe, llenos de pasión, o sea, este hombre no paraba ni un solo instante. Para este momento en la historia, Pablo tiene más de 60 años probablemente. O sea, Pablo no era un jovencito fresco acá. A Pablo ya le había tocado vivir gran parte de su vida y sigue sin parar. La iglesia es algo por lo cual vale la pena morir y entregar la vida así como lo hizo Jesús. Y puede ser que tú dices, pues yo vengo a la iglesia y cambio los colores de las luces o sonorizo la música. Y eso de verdad estoy contribuyendo, de verdad estoy siendo parte de algo más grande. Déjame decirte que sí. De alguna u otra forma, todos los que estamos aquí hemos sido llamados a cumplir el mismo propósito, a que más personas puedan conocer a Jesús. Por eso estamos aquí. Y voy a pasarme hasta el final del capítulo 27 porque, como dijo Pablo, la cosa se puso fea,
el tinaco pasó flotando y el barco se hundió. Entonces estos hombres, el barco naufraga y llegan a una isla al sur de Italia que se llama Malta. Y dice el relato que cuando empezaron a llegar todos a la orilla, los estaban esperando los habitantes de la isla, encendieron una fogata y los recibieron y todo cordial, todo amable. Y en un momento, Pablo se acerca a una fogata a aventar leña y dice la Biblia que una serpiente se prendió de su brazo y los habitantes dijeron, ¿qué habrá hecho este hombre para que cuando el mar lo quiso matar y no lo logró, ahora una serpiente se le colgó y seguramente en 2 minutos va a estar muerto? O sea, cuando a Pablo no lo quieren matar los judíos, los romanos dicen, no, este no es problema nuestro, háganse cargo ustedes. Lo quiere matar el clima, lo quiere matar una serpiente, pero nada pasó con Pablo. Pablo sigue avanzando y sigue y sigue y sigue. Y dice el relato que el gobernante de la isla, un hombre llamado Publio, se acerca con él y le dice, oye, ¿sabes que mi padre está enfermo? ¿Podrías orar por él? Entonces va Pablo, ora por el padre de este hombre y se sana. Y en el momento en el que se sana, todas las personas enfermas de la isla van para que Pablo ore por ellos y persona tras persona comienzan a ser sanadas. Pon atención en esto. En algún momento en el que estés viviendo algo en tu vida que tenga toda la pinta de ser una desgracia, puede ser que esa desgracia en tu vida sea la bendición para alguien más. Puede ser que a través de ese mal momento en tu vida pueda llegar bendición a la vida de alguien más. Porque estoy seguro que si le preguntas a Pablo, oye, ¿quisieras que este barco naufragara y te mordiera una serpiente? Y mejor vámonos en caballo, ¿no? Pero en medio de esta desgracia, Pablo fue de bendición para estas personas. Siguiendo en el relato, estuvieron 3 meses en la isla hasta que llegó otro barco, se fueron en el barco y Pablo llega a Roma. Capítulo 28, verso 15 dice esto: los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Pablo estuvo predicando en Roma varios años, y dice el verso 17, 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea, ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Cuando Pablo llega a Roma, ya ha escrito casi todas las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, las 13 cartas que él escribió. Algo que diferencia todas las cartas, que diferencia la carta de los romanos de todas las cartas, es que Pablo no conocía la iglesia de Roma. Había estado en cada una de las otras iglesias, las había plantado, había encomendado líderes y ancianos, pero no conocía a nadie de la iglesia de Roma. Y algunos teólogos dicen que la carta de Pablo a los romanos es su obra maestra. Y le escribió sin ni siquiera haberlos visto nunca. Eso es muy interesante, porque en este momento de su vida, de nuevo, Pablo ya tiene más de 60 años. Y le ha tocado ver gran cantidad de cosas y vivir muchas otras. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivía en Roma pagando sus gastos él mismo. Es decir, no dejó de trabajar.
un hombre de 60 años que había recorrido miles y miles de kilómetros, estaba ahí con un solo propósito: propagar el evangelio y el mensaje de salvación. Y aún así se daba tiempo de trabajar. Aún así se daba tiempo de pagar sus gastos. ¿Qué no podríamos hacer tú y yo con todo lo que tenemos hoy en día? Con todos los recursos que llegan hoy en día. O sea, hace 2 años éramos una iglesia, éramos esta iglesia nada más. Y de repente Dios nos dio la visión y el llamado de empezar a abrir iglesias. Y 2 años después ya vamos a hacer 6 iglesias. ¿De dónde salieron los recursos? Ni nos preguntes, porque aún no sabemos. Pero las cosas están sucediendo. Y Dios se está moviendo. Y va a seguirse moviendo. Y el reino se va a seguir extendiendo. Y no va a parar. Pero es importante que tú y yo estemos dispuestos a trabajar por eso. Y quiero empezar a cerrar con esto. Si me puede ayudar Mate en el teclado. Hay algo de lo que Pablo habla en cada una de sus cartas, no solamente en Hechos, sino en cada una de sus cartas, y es que necesitamos estar preparados para completar la misión. En pocas palabras, Pablo está diciendo, esto apenas está comenzando. Esto apenas está comenzando. Y 2000 años después de que esto se escribió, esto apenas está comenzando. Porque esa visión que tenía Pablo, ese motivo por el cual estuvo dispuesto a arriesgar su vida, a ir a Roma, era que lo único que tenía en mente era cuántas personas más Dios podía alcanzar. Y esa es la visión de nuestra iglesia. ¿Cuántas personas más Dios puede alcanzar? Y el cierre del libro de Hechos nos cuenta el final, o parte del final de la vida de Pablo, pero también deja abierto el camino para lo que siguió sucediendo en la historia de la iglesia. Por donde yo vivo, están construyendo una parte nueva de la calle desde hace como 6 meses. Y el otro día yo iba camino al trabajo y estaban aventando el concreto, los hombres estaban haciendo lo suyo. Y me puse a pensar, ¿quién construyó el camino por el que paso todos los días? ¿Quién estuvo dispuesto a invertir su esfuerzo, su sudor, para que yo pudiera ir de un lugar a otro de una forma cómoda, de una forma sencilla, rápida? Básicamente eso es lo que nos está relatando el libro de Hechos. Todos estos hombres y mujeres que vemos aquí, y muchos de los cuales ni siquiera se mencionaron, fueron aquellos hombres y mujeres que abrieron el camino para que tú y yo podamos estar en un lugar como este el día de hoy. Para que tú y yo podamos estar adorando a Dios con libertad, con comodidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién construyó el camino por el que pasas todos los días? ¿Qué implicó eso? Pablo dejó un legado e influencia que solo fue reconocible al pasar los años. Pero hoy, cuando podemos estudiar esto, nos damos cuenta de que cada momento en el que Pablo arriesgó su vida, cada momento en el que Pedro se jalaba de las greñas con Pablo, cada momento en que algún hombre o alguna mujer de fe estuvo dispuesto a dar todo de sí, fue para que tú y yo pudiéramos llegar a estar en un momento como este. Fue para eso. Según N.T. Wright, que es un teólogo, la influencia de la iglesia tiene 2 bases. La primera es la resurrección de Jesús y la segunda es el Espíritu Santo. Sin esas 2 cosas, todo lo que hacemos aquí no tendría sentido. Sería esto un espectáculo, sería un stand-up. Pero gracias a que Jesús murió y resucitó al 3er día y nos dejó como herencia su Espíritu Santo, tú y yo podemos venir el día de hoy aquí a estar frente a Él, a sentir su presencia
y a proclamar el mensaje de salvación al mundo. Y nuestra iglesia es testigo de eso. Porque créeme que plantar una iglesia o 2 o 3 no es muy inteligente que digamos, ¿sabes? No es nada sencillo. Nada sencillo. Te puedes preguntar a Moni cuando llega cada fin de mes y no se quiere arrancar los cabellos haciendo cuentas. No es nada fácil. Por momentos no se disfruta. Muchos otros sí. Pero siendo honesto, muchos otros no. Tener que buscar un local, tener que adecuarlo, enviar a una pareja de pastores, implica muchas cosas. Pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y mientras Dios nos siga dando la provisión y nos permita seguir caminando en esa visión que nos ha dado, vamos a abrir cuantas iglesias Dios nos permita abrir. Y me encanta, literalmente las últimas palabras del libro de Hechos son: Pablo proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor, y nadie intentó detenerlo. Nadie intentó detenerlo. Qué tan aferrado y convencido tenía que estar este hombre que nadie intentó detenerlo. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a algo más grande, podemos vivir con propósito y significado. Y si tú aún no sabes cuál es el propósito y significado de tu vida, lo que puedes hacer es seguir viniendo y seguir buscando a Dios. Y te aseguro que tarde o temprano lo vas a encontrar. Tarde o temprano lo vas a encontrar. Hay un camino por el cual transitamos todos los días, y personas que no conocemos y que tal vez nunca vamos a conocer, lo construyeron con el sudor de su frente. Y ahora nos toca a nosotros seguir construyendo un camino para alguien más. Así que me gustaría que oraras conmigo y cerraras los ojos ahí en donde estás. Y que te tomes un momento para darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos, por la oportunidad que tenemos de servirle, de caminar exaltando y honrando su nombre. Que en medio de cualquier dificultad, de cualquier problema, nuestra mirada esté siempre fija en los planes de Dios antes que en nuestros planes y nuestros anhelos. Y esa es mi oración para ti el día de hoy. Oro para que Dios te dé la revelación de quién es Él en tu vida y de cuál es el propósito que tiene para ti. Que te dé la fortaleza y los recursos para caminar y perseguir ese propósito. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos has abrazado y podemos ser llamados tus hijos y tus hijas. Pero además de esto, nos has llamado a ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo y en la vida de todas las personas a nuestro alrededor. Padre, concédenos la fortaleza de tu espíritu para seguir avanzando, para seguir creyendo, para seguir confiando que cualquier cosa que tú digas que sucederá, se cumplirá. Declaro esto para la vida de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Que tus planes para nosotros se cumplirán. Y mientras nosotros decidiremos creer y confiar en tu palabra. Y si tú nunca has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, me gustaría invitarte a hacer una oración ahí en donde estás. Puedes repetir después de mí con voz audible o como tú gustes. Y decir: Señor Jesús, acepto que soy un pecador. Te pido perdón por cada uno de mis errores. Declaro que Jesús es el Señor,
que murió y resucitó al tercer día, y que hoy está sentado en el trono a la diestra del Padre. Te entrego mi vida y todo lo que soy, y decido seguir el camino que tú muestres en mi vida. Gracias en el nombre de Jesús.